Bueno, continuando con el tema de ciclos de vapor productores de potencia, lo que nos queda ver es precisamente cuáles son las irreversibilidades fundamentales que hay en el ciclo Rankine. Estas irreversibilidades, por supuesto, son aquellas que se traducen en una pérdida de eficiencia y por lo tanto en una disminución de la potencia que puede ser lograda en el ciclo cuando se compara con la que se obtiene, por supuesto, a partir del análisis que hemos hecho hasta ahora, que es un análisis, por supuesto, totalmente teórico, donde los procesos son considerados totalmente reversibles. En fin, cuando usted analiza, por ejemplo, digamos un ciclo Rankine clásico, y voy a representar solamente un ciclo de Rankine con sobrecalentamiento del vapor, solamente vamos a asociarlo a un esquema también para que sea más fácil de entender. Fíjense que aquí, por supuesto, no hablé de recalentamiento, no hablé de regeneración, simplemente porque me quiero referir a un conjunto de irreversibilidades que existen en cada uno de los procesos que se ejecutan a lo largo de este ciclo. Esos puntos son, como ya sabemos, el punto 1, que es el punto de entrada a la bomba, punto 2 es el punto de descarga de la bomba a la presión de entrada a la turbina, que es la presión de trabajo de la caldera. El punto 3 a la salida de la caldera, que ya por supuesto el vapor está sobrecalentado, y el punto 4. Algo interesante que no le he comentado, porque es el hecho de que yo siempre dibujo este punto en este estado, porque es común que ese punto se encuentre en esta región aproximadamente, pero no tiene por qué estar obligatoriamente dentro de la región de mezcla. Este punto, por algún motivo, en algún caso de ejemplo específico en particular, en un ejercicio, ese punto puede quedar fuera. O sea, no es obligatoriamente la ubicación de ese punto allá adentro ni la ubicación de él aquí afuera. Lo que sí es muy poco común, y eso quiero que lo marquen, muy poco común que este punto se encuentre exactamente sobre la línea de saturación. Eso es poco común y por lo tanto, de hecho creo que nunca ocurre. Por lo tanto, cuando usted se encuentra ante la solución de un ejercicio o enfrentando un ejercicio determinado de solución de un esquema térmico de un ciclo de Rankine, nunca considere, cuando se vea sin herramientas para poder determinar cuál es el estado de esta salida, nunca asuma que ese estado va a ser sobre vapor saturado, como hacen muchos estudiantes a lo largo de cuando hacen exámenes, entonces se encuentran sin herramientas y asumen que la salida de la turbina ocurre sobre el estado de vapor saturado, porque es mucho más simple de determinar. Es la razón, por eso es que normalmente escogen ese punto. Pero no es normalmente lo que ocurre. La ubicación de ese punto es totalmente randómica, o sea, usted tiene que determinar dónde está ese punto para poder resolver un ejercicio de ciclo de vapor. Claro está que las herramientas para resolverlo usted las tiene, unas herramientas que usted conoce. Si este punto tiene esta entrada, este punto teóricamente estaría a la misma entropía de este, pero a una presión diferente, y esas son las cosas que le permiten a usted la solución o la determinación de la salida, el estado termodinámico de la salida de la turbina. Ahora bien, ¿cuáles son los dos procesos que usted conoce ya de antemano cuando estudió segunda ley, donde ocurren irreversibilidades importantes? Bueno, primeramente las irreversibilidades fundamentales, ¿cuáles son las que ocurren? Bueno, las que ocurren en este ciclo. Bueno, ocurren irreversibilidades en el proceso de expansión en la turbina. ¿Por qué? Porque la turbina en realidad nosotros la modelamos como un proceso totalmente reversible, pero de hecho no lo es. Luego, ocurren irreversibilidades en la turbina asociadas a las irreversibilidades presentes en un proceso adiabático que, como todos sabemos, gracias a la segunda ley de la termodinámica y al principio de incremento de entropía, lógicamente la entropía a la salida de la turbina tiene que ser siempre mayor que la entropía a su entrada, porque la única posibilidad que tiene la entropía ante un proceso adiabático con irreversibilidad es que la entropía aumente. No tiene posibilidad ninguna de disminuir. Entonces solamente tiene dos opciones: si la entropía se mantiene, el proceso es reversible; si la entropía aumenta, el proceso es irreversible, independientemente de que el proceso sea de expansión o sea de compresión. Eso no tiene nada que ver, cualquiera de los dos es lo mismo. Por lo tanto, si nosotros estamos acostumbrados para un proceso teórico, ¿no?, a definir el trabajo de la turbina como, digamos, H3 menos H4,
y sabemos que el proceso en esa turbina puede ocurrir, y para ello a mí me gusta particularmente utilizar un diagrama diferente, que es el diagrama HS, que es un diagrama conocido como diagrama Molière, ¿no? Tipo Molière, HS. Fíjense que es un diagrama parecido a este, que es un diagrama TS, pero en realidad en este caso sí lo que tiene aquí es directamente HS. ¿Por qué es un diagrama tan útil para la turbina? Bueno, por una razón muy simple, porque ya directamente de este eje usted es capaz de obtener las diferencias de entalpía entrada-salida de una turbina. Y no es lo mismo que puede hacer aquí. Aquí no lo puede hacer, sin embargo allá sí. Por eso, muchas veces las turbinas, incluso todos los equipos de compresión y de expansión, tienden a representarse con mucha mejor facilidad en diagramas HS. Luego, si este diagrama HS, este es el punto de entrada de la turbina y el proceso nosotros lo estamos modelando aquí como proceso isentrópico, estaríamos hablando de un proceso de 3 a 4 entre una presión 3, ¿no? Y una temperatura 3 y una presión 4 y una temperatura 4. Ahora, ¿es en realidad eso lo que ocurre? No, normalmente asociado a procesos de fricción interior que ocurren dentro de la circulación por el fluido dentro de la turbina, ocurren un conjunto de irreversibilidades que hacen que la entropía a la salida de la turbina aumente con respecto a la entropía a la que entró. Luego, en realidad, el proceso en la turbina ocurre con aumento de entropía. Quiere decir que usted, si aquí está valorando que la turbina entra en este punto y sale en este punto, en realidad lo que está ocurriendo es que la entropía a la salida está aumentando en esta magnitud. Luego, este aumento en entropía, o delta S en la turbina, que no es otra cosa que S4 menos S3, siendo S4 prima. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a denominar a este punto tradicionalmente punto 4 prima, para asociarlo siempre a este punto 4. Fíjense que la ocurrencia de esta irreversibilidad trae como consecuencia una pérdida de capacidad de trabajo, porque en realidad el trabajo que usted logra producir en una turbina no es precisamente el delta H. Bueno, evidentemente el delta H que usted tiene entre 3 y 4 es mayor que el delta H que usted va a lograr entre 3 y 4. Fíjense que esta escala es un diagrama de entalpía directamente. Por lo tanto, esta diferencia de entalpía es mayor que esta diferencia de entalpía. Y por lo tanto, entonces, quiere decir que la turbina, en realidad, si este trabajo era un trabajo teórico, este sería el trabajo real de la turbina. Y el trabajo real de la turbina, entonces, tiene que ser H3 menos H4', dándose cuenta siempre de que H4' tiene que ser mayor que H4. Condición sin la cual no existiría ese proceso, ese problema. Luego, por lo tanto, si estos dos trabajos son relacionados, de manera que el trabajo que usted logra producir, o sea, el trabajo real de una turbina, que sería H3 menos H4', usted lo relaciona sobre el trabajo teórico que esa turbina produciría si ella fuera una turbina isentrópica. Entonces, ese término, lógicamente, siempre va a ser inferior a la unidad, siempre y cuando, lógicamente, exista un aumento de entropía. O el proceso de la turbina va a ser inferior a la unidad, y es lo que se conoce como la eficiencia relativa interna de la turbina. Luego, la eficiencia relativa interna de la turbina no es otra cosa que la relación que hay entre el trabajo real dividido el trabajo teórico de la turbina. Y lógicamente eso afecta la eficiencia del ciclo, porque fíjense que en la medida en que esa eficiencia relativa interna es más baja, lógicamente es menor la cantidad de energía disponible que usted es capaz de entregar al sistema que produce después la potencia, porque lógicamente está disminuida por el valor de esta eficiencia relativa interna. La eficiencia relativa interna de la turbina se puede mover entre 0,75, 0,80 y tanto, 0,9, depende de la turbina y depende, por supuesto, de qué etapa de la turbina usted está hablando, porque las turbinas son equipos rotodinámicos de múltiples etapas y que en la medida que la etapa va acercándose más a la región de mayor humedad, generalmente la eficiencia de la turbina va disminuyendo y por lo tanto entonces esa turbina
tiene diferente eficiencia en cada una de las diferentes etapas que la conforman. Aunque nosotros la vemos como un equipo único, en realidad esa turbina está formada por múltiples etapas. Luego, esto es un fenómeno que hay que considerar y que hace que, por supuesto, la cantidad de energía que este ciclo es capaz de producir sea ahora, por ejemplo, más pequeña. Supongamos que yo hago esto aquí. Este sería el punto 4 punto prima. Fíjense que el hecho de existir una eficiencia relativa interna desplaza el punto más hacia la derecha en un diagrama temperatura-entropía. Pero lo que principalmente implica para nosotros es que la cantidad de trabajo que usted está produciendo disminuye en la medida que la eficiencia relativa interna es más pequeña. Eso está claro. Eso ocurre en el caso de la turbina. En el caso de la bomba, ocurre algo muy parecido. En el caso de la bomba, ¿qué diferencias hay si esta es la turbina? Para el caso de la bomba, nos vamos a encontrar con algo parecido, solo que en sentido contrario. Fíjense que la bomba es un equipo que comprime desde este estado de una presión 1 y una temperatura 1, comprime hasta otro estado donde hay una presión 2. ¿Qué ocurre con la bomba? Bueno, muy simple. Que la bomba, cuando se aleja del proceso reversible, porque fíjense, la bomba también está modelada como un proceso a entropía constante, ¿verdad? Igual que hacíamos con la turbina, pues cuando usted se aleja de este proceso reversible, o sea, un proceso adiabático, ¿qué puede ocurrir con la entropía según el segundo principio? O según la ley del principio de incremento de entropía. Simplemente que la entropía puede aumentar. De hecho, no puede disminuir. Lo único que puede ocurrir es que aumente. Y por lo tanto, aunque el proceso sea inverso, sea un proceso de compresión y no un proceso de expansión, como el que había en la turbina, lo que ocurre aquí también es un aumento en la entropía. Con la diferencia de que si este era el punto 1 y este era el punto 2, ahora a este punto le vamos a llamar 2'. Pero noten que la ocurrencia de un proceso irreversible en la bomba trae como consecuencia también, porque fíjense que también para la bomba el trabajo es igual a menos delta H, trae como consecuencia que mientras mayor o menor es la eficiencia relativa interna de la bomba, que se define de una manera parecida a la de la turbina, más trabajo gasta usted en realidad que el que teóricamente gastaría. Fíjense que es diferente a lo que ocurre con la turbina, porque en el caso de la turbina, en el caso de la bomba, digamos, el trabajo de la bomba teórico sería menos H2 menos H1. Pero el trabajo que la bomba realmente consume sería menos H2' menos H1. Luego, por lo tanto, si usted se fija, ¿cuál es más grande de los dos trabajos? Pues lógicamente, si el trabajo es igual a menos delta H, este trabajo es más grande que el trabajo que tomaría la bomba si trabajara de manera teórica. Algo que ocurre siempre así. O sea, cuando usted quiere producir energía, las irreversibilidades lo hacen producir menos. Cuando usted quiere o tiene que gastar energía, las irreversibilidades lo hacen gastar más. Eso es un fenómeno que hay que entenderlo y razonarlo de esa manera. Luego, cuando usted va a definir cuál es la eficiencia relativa interna para una bomba, como puse aquí para la turbina, entonces, a diferencia de lo que ocurre en la turbina, la relación tiene que ser el trabajo teórico, que ahora es menor, sobre el trabajo real. Y por lo tanto, lo que estaríamos hablando sería de H2 menos H1 dividido H2' menos H1. Si ustedes la pueden invertir, porque al fin y al cabo la invierte arriba, la invierte abajo. No tiene problema. Y aquí estaría entonces ocurriendo esto exactamente. Y este sería el punto 2'. Por lo tanto, usted estaría gastando más trabajo en la bomba y produciendo menos trabajo en la turbina. Como al final el trabajo neto del ciclo no es otra cosa que el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba, en la medida que este es más pequeño y este es más grande, sabiendo que este signo al final va a ser negativo, usted tiene cada vez menos trabajo neto producido debido a irreversibilidades en ese ciclo. Hay otras irreversibilidades, lógicamente. Por ejemplo, a lo largo de todo este proceso, desde este punto, en realidad hay una caída de presión que ocurre a lo largo de todo el proceso. Igual que a lo largo de todo el condensador, ocurre una caída de presión también, y esas caídas de presiones son también, además, irreversibilidades que hacen
menor este trabajo y mayor este trabajo. Eso es así, aunque esas irreversibilidades con respecto a presión no las vamos a analizar directamente en este curso, pero existen definitivamente. Ahora, este equipo que está aquí es un equipo retodinámico. Vamos a hablar ahora un poquitico de la turbina, ¿no? Bueno, la turbina es un equipo, como decíamos al principio de la clase, que usted le entrega una determinada cantidad de energía en forma de un chorro de vapor con determinados parámetros, y él es capaz de convertir la energía asociada a ese vapor, es capaz de convertirla en una energía mecánica. Luego, está claro que cuando usted entrega una determinada cantidad de energía a la turbina, la posibilidad que tiene esa turbina de producir energía mecánica estaría afectada fundamentalmente por fenómenos de carácter mecánico, pérdidas de carácter mecánico que están presentes. Por ejemplo, la fricción que existe entre los rodamientos de la turbina. Eso hace que la turbina, o para las turbinas se defina una eficiencia mecánica. Y que para las turbinas además, si usted está hablando ya de potencia eléctrica, por ejemplo, si usted está entregando, como pasa con muchas centrales eléctricas, potencia eléctrica, usted tiene que también asociar que para poder producir una cantidad de energía eléctrica aquí, usted tiene que entregar una cantidad de energía mecánica en este eje. Y esa cantidad de energía mecánica que usted entrega en este eje disminuye con respecto a esta cantidad de energía eléctrica que usted va a entregar, porque hay una eficiencia eléctrica asociada al generador eléctrico, y por lo tanto son fenómenos que adicionalmente van disminuyendo la cantidad de energía que usted es capaz de entregar. Fíjense, primeramente, el vapor proveniente de la caldera de entrada de la turbina experimenta, o la turbina que recibe el vapor procedente de la caldera, experimenta una pérdida de capacidad de trabajo asociada a su eficiencia relativa interna. Quiere decir, de la cantidad de energía que yo le entrego, ella pierde una cantidad producto de este fenómeno. Después de eso, de esa capacidad de trabajo que ella ahora tiene asociada, considerando que ya perdió una cantidad debido a la pérdida por irreversibilidades internas, pues entonces ahora esto todavía pierde una cantidad de energía adicional debido a la eficiencia mecánica, que no es otra cosa que la eficiencia asociada a pérdidas de rodamiento que por supuesto se llevan los sistemas de enfriamiento de aceite que tienen las tumaceras, la turbina y demás. Y además de eso, después que yo logre extraer una determinada cantidad de energía mecánica a la salida de esa turbina, que ya por supuesto descuenta todas las pérdidas mecánicas que pueda haber habido, está la eficiencia del generador eléctrico. Claro que el generador eléctrico también tiene, por supuesto, pérdidas mecánicas, porque también tiene puntos de apoyo y demás, y por eso muchas veces todo se asocia como eficiencias mecánicas asociadas a rodamiento y eficiencias eléctricas asociadas a la conversión de la energía mecánica en energía eléctrica. Eso son fenómenos adicionales que hay que tener en cuenta. De la misma manera, cuando hablamos del generador de vapor, fíjense que nosotros decimos que el generador de vapor, su función hasta ahora es lograr que una determinada cantidad de líquido entrando en el punto 2 se convierte en vapor sobrecalentado para salir en el punto 3. Eso quiere decir, en realidad, cuando usted dice calor absorbido es igual a H3 menos H2, usted lo que está diciendo es que esa es la cantidad de calor que pasó a la sustancia de trabajo. Pero para que la cantidad de calor determinada por H3 menos H2 pase a la sustancia de trabajo, usted tuvo necesariamente que quemar una determinada cantidad de combustible. Quiere decir, usted tuvo que quemar aquí, en esta caldera, una masa de combustible, un flujo de combustible, flujo de masa, para liberar una determinada cantidad de calor y que esta masa de vapor logre aumentar su enthalpía desde H2 hasta H3 a expensas de esa cantidad de calor. Pero no todo el calor que usted quema aquí es capaz de pasar a la sustancia de trabajo, porque la caldera o el generador de vapor tiene también asociada una eficiencia, que a partir de esa explicación es muy fácil de determinar. La eficiencia del generador de vapor podemos definirla fácilmente como la cantidad de calor que absorbe, por ejemplo, supongamos que el flujo de masa en este generador de vapor le llamamos MB. Pues simplemente la masa de vapor multiplicada por la diferencia H3 menos H2 para este esquema que está aquí,
no es otra cosa que la cantidad de calor que es capaz de absorber la sustancia de trabajo. Ahora, ¿cuál es la cantidad de calor que se liberó en este generador de vapor para que esta sustancia pudiera absorber esta cantidad? La masa de flujo combustible, la cantidad de combustible en kilogramos por hora, por ejemplo, de combustible, multiplicado por el poder calórico inferior de ese combustible. Se acordarán de la conferencia de combustión, que el poder calórico no es otra cosa que la cantidad de calor que libera el combustible cuando se quema en presencia de oxígeno o de un oxidante. Luego, por lo tanto, esta relación es lo que se conoce como la eficiencia de la caldera, determinada de manera directa, por decirlo de alguna manera, una forma indirecta a partir de las pérdidas que ocurren en una caldera con los gases de escape, con las pérdidas por las paredes, con las pérdidas por la ceniza y otro conjunto de pérdidas asociadas a una caldera, pero esta es la forma en que nosotros normalmente la vamos a trabajar, la forma directa de evaluación de energía, de la eficiencia de un generador de vapor, que normalmente son eficiencias que bastante altas, están en el entorno de 0.8, 0.85 aproximadamente las eficiencias de una caldera, pero quiere decir que la eficiencia entonces de una central eléctrica, la eficiencia de una central eléctrica estaría entonces determinada como, bueno, pues si yo determiné la eficiencia del ciclo, después le agregué la eficiencia mecánica, la eficiencia eléctrica, le agregué la eficiencia del generador de vapor y todo ese conjunto de términos que lo que hacen son agregar irreversibilidades a este proceso, lo que hace es que cuando usted vaya a determinar la eficiencia de la central eléctrica, usted diga, la eficiencia de la central eléctrica tiene que ser la potencia eléctrica que yo entregué aquí en el generador está dividido la cantidad de combustible multiplicado por su poder calórico que yo entregué aquí en el generador de vapor. Luego, por lo tanto, esto dividido por la masa de combustible por su poder calórico inferior me permite determinar la eficiencia de una central eléctrica, que lógicamente tiene que ser más pequeña que la eficiencia del ciclo, porque la eficiencia del ciclo no incluye ninguno de estos otros fenómenos como son eficiencia de la generador de vapor, eficiencia mecánica, pérdidas eléctricas, no incluye esas cosas. Por lo tanto, esto sería la eficiencia de una central eléctrica. Bueno, las eficiencias de las centrales eléctricas actuales, las normales, las que son basadas en este ciclo, simplemente en este ciclo, generalmente no logran llegar más allá de 40%, 42%, no llegan a esos valores. Sin embargo, actualmente la posibilidad de realización de ciclos diferentes, ciclos de vapores combinados con dos sustancias de trabajo diferentes, que se conocen como ciclos binarios, o los ciclos combinados, que son mucho más frecuentes, o sea, combinando ciclos de vapor con ciclos de gas, que todavía no hemos estudiado, pero combinando todos los ciclos, se está llegando actualmente a eficiencias, según refieren los libros de texto, que ya están tomando como barrera el 65%. Tomando como barrera quiere decir no es que alcancen ese valor, sino que tienen como esa meta ya visible. O sea que están trabajando, incluso hay reportes de eficiencia en entonces 62,5, 72.2 eficiencia de determinados ciclos, y por lo tanto están avisorando que estas eficiencias pudieran ya, dentro de determinado tiempo, con conjunto de mejoras y combinación de ciclos, llegándose a obtener. Una cosa que no vamos a abordar aquí por un problema de tiempo, pero que sí es importante que usted tenga en cuenta y la pueda consultar en sus libros de texto, es lo que se conoce como la cogeneración. ¿Qué cosa es la cogeneración? Bueno, hay muchas industrias que tienen necesidad de consumir energía eléctrica y al mismo tiempo necesitan consumir calor. Fíjense que nosotros aquí no hemos hablado de calor en el sentido de que voy a hablar ahora. Digamos, por ejemplo, en Cuba es muy común centrales azucareros. El central azucarero tiene necesidad de consumir energía eléctrica porque tienen molinos, bombas, ventiladores, esteras, un conjunto de equipos que necesitan energía eléctrica para moverse. Y a la misma vez, los centrales azucareros necesitan calor para evaporar el jugo, necesitan calor para concentrar el jugo y llegar a producir el azúcar. O sea,
que tiene necesidad de calor y al mismo tiempo de energía eléctrica. Pues entonces mucha gente se le ocurrió en su momento decir, bueno, perfecto, pero si yo tengo necesidad de ambas cosas, entonces lo mejor que yo puedo hacer es producir ambas cosas. Y entonces lo que hacen, lo que consiste en la cogeneración es simplemente en tratar de, en una industria determinada, ser capaz de producir al menos una parte de la energía eléctrica que vamos a consumir, pero también producir, por supuesto, el calor que estoy necesitando. O sea, que es principalmente mi objetivo. O sea, el objetivo de una industria en realidad es usar una determinada cantidad de calor. Si usted no tiene cogeneración, la posibilidad que usted tiene es tomar de la red toda la energía eléctrica que usted necesita y pagarla. Ahora, si usted es capaz de lograr un ciclo que tenga combinado la producción de energía eléctrica y la consumo y la producción de calor para procesos, pues entonces usted también estaría perfeccionando su ciclo, porque ahora su eficiencia en cierta medida aumenta, porque no solamente usted estaría teniendo una eficiencia asociada al proceso de producción de energía eléctrica, sino también tendría una cantidad de calor que usted va a poner en la parte de arriba, porque usted no lo está despreciando, no lo está botando, simplemente lo está empleando. Luego, la combinación en una industria determinada de la producción de energía eléctrica con la producción de calor juntas es lo que se conoce como cogeneración. Es un término bastante antiguo y que se conoce bastante, además se emplea con mucha frecuencia en la mayoría de las industrias. Yo hablé de un central azucarero porque no es muy común en Cuba, pero la industria del papel, la industria química, la refinería, prácticamente todas las industrias tienen necesidad de ambas cosas, energía eléctrica y energía en forma de calor. Por eso les recomiendo que consulten en sus libros de texto lo que es la cogeneración para que no se queden sin ese concepto que es importante y que por un problema de tiempo aquí no vamos a abordar. Finalmente, lo único que me falta es darle una metodología cuando usted vaya a calcular un ciclo de vapor. Cuando usted se vea frente a un esquema térmico que tiene que resolver para determinar cuál es la eficiencia de ese esquema térmico, normalmente lo que uno hace es lo siguiente. El primer paso que uno da debe ser confeccionar el diagrama TS. Cuando usted determine confeccione el diagrama TS, usted va a tener claro todos los puntos y las características, los estados termodinámicos de cada uno de los puntos asociados a su esquema térmico. Ese es el primer paso que hay que dar. El segundo paso que hay que dar es la determinación de las entalpías asociadas a todos los puntos. Como usted ha visto en los esquemas térmicos, bueno, hay entalpía H1, H2, H3 y así. Sucesivamente, pues usted simplemente va determinando todas las entalpías. Algunas entalpías se determinan de manera directa, porque usted conoce presión y temperatura en las tablas, puede determinar directamente cuáles son los valores. Algunas se determinan a partir de determinado procedimiento que usted sigue, y después que usted tenga todas esas entalpías, entonces usted puede hacer el balance de los calentadores. El balance de los calentadores regenerativo le permite determinar cuáles son las fracciones de masa, alfa A, alfa B, si es que existiera. Entonces, después que usted tenga el diagrama TS, las entalpías determinadas y el balance de los calentadores, donde determina las fracciones de masa, entonces usted puede determinar entonces cuál es el valor de la eficiencia de su ciclo, porque todos los aspectos habrán quedado determinados. Entonces, hasta aquí lo que íbamos a ver en el tema de ciclos de vapor. Quiere decir, nosotros vimos el esquema del diagrama de Rankine, cómo el ciclo de vapor trató primeramente de emular al ciclo de Carnot, posteriormente cómo surge el ciclo de Rankine como solución a algunos de los inconvenientes que la reproducción del ciclo de Carnot con vapor tenía. A partir de esa eficiencia tan baja de ese ciclo de Rankine inicial o primario, cuáles fueron las 3 mejoras que se le hicieron a ese ciclo de Rankine para lograr aumentar su eficiencia: el sobrecalentamiento del vapor, el recalentamiento del vapor y por último el calentamiento regenerativo. Después darse cuenta de que todo ese procedimiento, todas esas mejoras, a pesar de que aumentan la eficiencia del ciclo, no pueden ustedes perder de vista que existen un conjunto de irreversibilidades, fundamentalmente las asociadas a la eficiencia relativa interna de los equipos de compresión y de expansión, las pérdidas, por supuesto, de presión que hay en los equipos y de temperatura,
pérdidas de calor, discúlpeme, que hay en las tuberías, que aunque no las consideramos aquí, están presentes. Y finalmente, les hablamos, solamente les mencionamos la existencia de un proceso o de un fenómeno conocido como cogeneración, incluso hay uno que se llama trigeneración, que es un poquitico más complejo todavía, porque incluye también la producción combinada de calor, energía y frío, creo que es todavía más lejano a lo que nosotros estamos dando en este curso, pero existe también, para entonces finalmente recordarles cómo debe usted enfrentar la solución de un esquema térmico con el objetivo, por supuesto, de determinar la eficiencia que ese esquema térmico posee. Quiere decir, usted tiene que realizar el balance de masa y tiene que realizar el balance de energía. Y ese es el mejor método que hay para determinarlo, siguiendo ese esquema que está en la pizarra. Eso es lo que hemos visto en este tema. En la próxima conferencia lo que vamos a ver es el tema asociado a los ciclos de gas productores de potencia. O sea, un tema con un nombre muy similar, solo que la sustancia de trabajo que se va a involucrar en ese tipo de ciclos ya no es un vapor, sino es una sustancia que a lo largo de todo el ciclo se mantiene en estado gaseoso. Eso es lo que vamos a ver en el próximo tema.